Bien, hablemos sobre el bullying. Primero, ¿qué es el bullying? Eh, el bullying básicamente es violencia, ¿sí? Hay actos de acoso, hostigamiento hacia un individuo o hacia un grupo. Y esto va a ser fomentado por una persona o un grupo de personas. Y aquí vamos a dividir los agresores o los acosadores o, como digamos, las personas que ejercen el bullying y los observadores, porque en un inicio podríamos creer que solamente es la persona que es acosada y la persona que acosa, pero no, hay un tercer elemento que son los observadores y que inclusive podrían hacer mucho más daño que el mismo agresor, ¿sí? ¿Por qué o cómo así? Porque estos observadores no brindan ninguna clase de apoyo a la persona que es agredida, incluso ocultan o incluso fomentan la práctica de esta agresión. Entonces, lo que se suele sugerir es eliminar la cantidad de observadores y proponer una participación más activa para poder combatir el bullying. Que estos no solamente sean observadores, sino que puedan dar indicios de los índices de violencia o los actos de violencia que puedan ver, ¿sí? Por eso es que decimos que los observadores tienen mayor valor que trabajar con el mismo agresor, porque este clase de actos suele darse en situaciones, como digamos, más ocultas, escondidas. El agresor no lo va a hacer delante de un profesor, no lo va a hacer delante de padres de familia. Entonces se va a buscar espacios en donde haya netamente observadores o no haya nadie. Y la forma en que se va a dar este acoso es diversa, ¿sí? Puede haber un acoso a nivel verbal, entonces van a haber comentarios, van a haber etiquetas, insultos, y el objetivo es fastidiar a la persona, que se sienta mal, poder evidenciar angustia. Puede haber acoso de tipo físico, toques, golpes, empujones, eh, que ya demuestra un mayor nivel de violencia, o lo que normalmente conocemos como violencia. También hay un acoso de tipo sexual. Ya no solamente es, por ejemplo, que te lancen cositas o que te estén dando lapos, sino que puede haber tocamiento de genitales, que a los chicos o las chicas le bajan el pantalón, o hay amenazas que involucran este ámbito. También está la violencia psicológica, en donde están un poco más involucrados los observadores. ¿Por qué? Porque puede haber aislamiento, puede haber bromas. Y recordemos, los observadores pueden sin querer reforzar el comportamiento del agresor. Entonces, si mis compañeros ven que el bravucón está fastidiándome o está haciendo como si no existiera o suelta comentarios y se ríen o le siguen el juego, claro, el sufrimiento aumenta más para mí. Y es probable que por ese reforzamiento que recibe el agresor, por ese premio o esa validación de los demás, esto incremente, se vuelva más continuo, ¿sí? Y también se puede dar de forma virtual, ya sea por redes sociales, como digamos, a través de publicaciones en redes o perfiles, grupos, o a través del mismo chat, ¿sí? ¿Y todo esto tiene consecuencias en la persona? Sí. Y no solamente en la persona, también en el mismo agresor y en, como digamos, en los mismos observadores. Porque uno, la autoimagen de todos va a cambiar, ¿sí? ¿Cómo así? La persona que es agredida va a sentir que vale menos. Estoy dándome cuenta de que en la parte de autoimagen no se completó
lo que tenía que ir ahí, pero no hay problema, lo explico. Va a cambiar el cómo yo me percibo, ¿sí? La forma como yo me siento, como yo me etiqueto, como yo pienso sobre mí mismo, todo eso cambia. Y es probable que en el lado de la persona agredida yo me sienta mal, me vea mal, ¿sí? No me sienta cómodo conmigo mismo. ¿Por qué? Porque estoy expuesto a situaciones que me generan mucha angustia, mucha frustración, mucha ansiedad. Entonces, mi forma de socializar va a cambiar porque yo voy a sentirme muchísimo más inseguro. No me voy a sentir bien, no me voy a sentir cómodo. Voy a dudar de si realmente estoy en la posibilidad de interactuar con otras personas, ¿sí? Obviamente, esto va a hacer que mi rendimiento baje y mi salud mental corra riesgos para desarrollar algún tipo de alteración, algún tipo de problema o algún tipo de trastorno, ¿sí? Ahora, de parte de los agresores, de igual manera, porque van a tener una confianza falsa centrada en cómo validan los demás o en la satisfacción inmediata que recibe de repente por descargar la violencia, ¿sí? Obviamente el rendimiento de esta persona no es que va a ser el más alto necesariamente, ¿sí? Y es más, el hecho de que tenga que recurrir a este tipo de actos podría ser una señal para decir que puede haber un problema de tipo conductual o un problema de salud mental en la persona, ¿sí? Y también que estamos normalizando índices de violencia, porque tanto el agresor que lo está llevando a cabo como los observadores comparten esto, ¿sí? Y llega a ser parte de sí mismos y que no necesariamente con la edad se corrige o con la edad se llega a entender de que eso no debió pasar, no, no necesariamente, ¿sí? Y ahora, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta para hablar de bullying como tal? O, como digamos, de violencia dentro de la escuela o violencia dentro del ámbito educativo. Uno, las normas que hay dentro del ambiente educativo. Pareciera algo un poquito difícil de imaginar, pero entre más rígido sea las normas dentro de la institución y más competencias fomenten, hay más factores para que aparezca el bullying. ¿Por qué? ¿Cómo así? Claro, si hay normas demasiado rígidas, implica que la persona no va a poder desarrollar ciertos aspectos de su creatividad. Eso es uno. Dos, va a aumentar la ansiedad por tener que estar englobados dentro de un parámetro de conductas o un parámetro de normas que son hasta cierto punto hasta arbitrarias, ¿sí? Y la naturaleza humana lamentablemente hace que cuando yo me vea en esas situaciones, por la misma incomodidad que me hace sentir, tienda a romper las normas. Entonces, no hay estudios que indiquen que entre más autoritario sea un espacio, mejores resultados haya. Más bien existe todo lo contrario. Hay estudios en donde se justifica que este tipo de entornos lo que va a fomentar es, como digamos, mayores problemas en el alumnado y en los ambientes de competencia que haya más, como digamos, más tipos de problemas interpersonales. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y que ya nos da una idea de que el bullying podría aparecer en cualquier colegio porque a nivel de Latinoamérica en general, los colegios tienden a tener una estructura más tradicional en donde se tiene que cumplir la norma porque sí. Por ejemplo, el tema del uniforme tiene que ser de tal manera, tales colores, tales días tienes que venir así, asá, eh, que ya dan una pauta para normas, pero que, claro, nosotros hemos normalizado. Ahora, bueno fuera que quede ahí.
Hay otros espacios en donde incluso como digamos, se tiende a imponer ya otras pautas de conducta, otras normas que ya podrían ser inclusive hasta arbitrarias, pero que normalizamos, ¿sí? Ahora, va a haber factores que tienen que ver también con el acosador y lamentablemente no hay un perfil de un alumno agresor, ¿sí? No existe. No existe un perfil de un alumno agresor, no hay un perfil de una persona que pueda ejercer violencia. Es demasiado amplio. No podría decir que la persona que cumple con esto y esto es una persona que va a ejercer violencia. No existe eso. Se intenta, inclusive en las noticias, eh, llaman a veces psicólogos y piden cuál es el perfil de un agresor. Y se intenta dar una aproximación, pero esas aproximaciones no son 100% confiables, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta? Factores de riesgo para ser un agresor, ¿sí? No significa que todos los que tengan estos factores sí o sí van a ser agresores, no, pero podrían. ¿Cómo así? Si hay disfunción en la familia, o ya hay padres violentos. Claro, cabe la posibilidad de que esto se replique, ¿sí? O si una persona ya fue acosada antes, ya sufrió de bullying antes, también es posible que replique, pero no hay una norma, ¿sí? Si un alumno tiene un problema de conducta, podría ser también que tenga alguna de estas respuestas, pero no sigue siendo norma. Entonces, si yo estoy rodeado de compañeros que tienden a acosar o tienden a ejercer el bullying, es probable que yo también lo haga, pero repito, no es norma, ¿sí? Entonces, establecer un perfil de acosador es más difícil de lo que parece, pero se toman en cuenta estos factores de riesgo, ¿sí? Que haya disfunción familiar, que haya algún problema de tipo conductual o inclusive antecedentes de acoso, eh, que se junte con personas que puedan ejercer violencia, ya sea, ojo, compañeros o en la misma casa, ¿sí? Y algo a lo que se le presta un poco más de atención es al alumno vulnerable o al alumno que es víctima de bullying. Y aquí sí vamos a hablar, uno, de qué es lo que lo hace vulnerable. Y la vulnerabilidad va a ser a causa de diferencias, ya sea económicas, físicas, étnicas o de género, que sean notorias, ¿sí? Por ejemplo, en un aula en donde la mayoría de personas tienen un poder adquisitivo alto e ingresa alguien que de repente ni siquiera tiene bajos recursos, sino está dentro de, como digamos, un estrato socioeconómico medio, por los distintos accesorios que tenga, o el acceso a la tecnología, o la forma de vestir, podría ser señalado, pero, os repito, no es norma, ¿sí? ¿Qué es lo que de alguna manera va a hacer que esta persona que tiene una vulnerabilidad sí o sí pueda ser víctima de bullying o de acoso? La forma en cómo interactúe, ¿sí? Ya sea las habilidades sociales que la persona posea o qué tanta afinidad se genera entre los alumnos. ¿Sí? ¿Cómo así? Supongamos que esta persona que está en un estrato socioeconómico medio tiene buenas habilidades sociales y llega a generar una cierta confianza con parte de esta aula, 3, 4, 5 alumnos. Ya tiene un factor protector, ya tiene un grupito que lo va a respaldar, quienes lo podrían defender inclusive, ¿sí? Entonces,
Esto también replantea la idea de que un ambiente de competencia no es lo más sano. Lo más sano es un ambiente de colaboración, porque entre mayor colaboración hay entre los alumnos, hay mayores niveles de protección, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el alumno que no logra establecer esa empatía o esa confianza o esa amistad con los demás compañeros? Ya aumentamos un factor de riesgo. Y si a eso le aumentamos que hay una diferencia económica, física, étnica o de género, podría resultar en una situación de acoso, ¿sí? Con mayor probabilidad. Entonces, estos son los factores que tenemos que tener de alguna manera a la vista para poder decir, hay peligro de que en este colegio, en esta aula, suceda una situación de bullying, o por el momento las probabilidades son muy bajas, ¿sí? Ahora, en Perú, es el Ministerio de Educación a través del portal CICB que lleva un recuento de, como digamos, a los casos reportados de violencia dentro de los colegios, ¿sí? Y esto es un total, no es, como digamos, lo que ha ocurrido el último año o algo así, no, sino son los casos registrados desde el 2013 hasta el 2023. Y vemos que son bastantes. Tenemos 26.454 casos de violencia física, 19.360 de violencia psicológica y 9.434 de violencia sexual. Y claro, si vemos, como digamos, las provincias, quien tiene un acumulado mayor es Lima Metropolitana, ¿sí? Porque hay 22.000 casos en general de todo el cúmulo de denuncias. Entonces, es una situación preocupante. Hay demasiados casos, ¿sí? Y ya por año dividido está el momento. Que haya habido pandemia no ha significado que reduzca eh, el índice de violencia, ¿sí? Los casos reportados van en aumento. Ahora, esto tiene varias explicaciones, porque algunos podrían decir que las personas se están animando a reportar, ¿sí? Y eso podría bajar un poquito ciertas alarmas, pero sigue siendo muestra de que hay una realidad que se mantiene, por lo menos, si es que lo que queremos decir es que la variación es porque más personas se animan a reportar. Y a nivel de Lima, los distritos con más denuncias son Cercado de Lima, San Borja, Rímac, Ate, Comas, San Juan de Miraflores y San Juan del Lurigancho. Entonces, vemos que no está muy alejado esta cantidad de casos, porque, ojo, yo me pongo a pensar de esta manera. Si fuera que más personas se animan a reportar, ok, ojo, las cantidades no son pocas. Entonces, hay una cantidad de personas que puede ser que no haya reportado, ¿sí? O porque no lo han identificado o porque no saben cómo hacerlo. Y eso hace que sea igual de llamativo e igual de alarmante, ¿sí? Aquí en Perú tenemos una ley anti-bullying, que es la 29719, que se proclama bueno, se publica en el 2011, y lo que se busca es trabajar desde la prevención, ¿sí? Que los colegios elaboren campañas, programas para, uno, evitar, y también que se genere una estructura que permita controlar los índices de violencia dentro de los colegios. Tanto así que se genere un comité de convivencia
dentro de los colegios hay encargados de ir regulando ciertas cosas, ¿sí? Y lo que se exige es que cada colegio o cada persona que note estos actos de violencia dentro del colegio lo notifique a través del Minedu y su portal CICB. Y hasta aquí parece una alternativa, ok, adecuada, pero hay bastantes dificultades, ¿sí? Que ahorita vamos a revisar. Porque lo que se plantea es, ok, actualmente, una vez yo me dé cuenta de que hay índices de violencia, ya sea para un alumno regular, como digamos, que tiene una, que de repente no tiene características físicas diferentes, y para una persona incluida que puede tener alguna discapacidad, eh, se supone que yo al ver que hay algún acto de violencia tengo que notificar al colegio. Entonces el colegio es el encargado de tomar acción, de que pueda asegurar el bienestar del alumno. Entonces, el mismo colegio debería reportarlo mediante el portal CICB, pero hay casos en los que se intenta manejar de forma interna, porque el hecho de reportarlo ya implica que hay un órgano superior que va a estar al tanto. Y esto también es inadecuado ya, porque sí o sí se tendría que dejar registro. Entonces, lo ideal es que si el colegio no lo ha reportado, nosotros tenemos que reportarlo, ¿sí? Porque tiene que quedar un antecedente. Eh, Luego tenemos que verificar qué medidas reales ha tomado el colegio. No vamos a aplicar tal cosa, vamos a ver esto. No, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Qué ha pasado con el alumno agresor? ¿De qué manera se está viendo proteger a la persona que ha sido víctima? ¿Sí? Y en el caso de que el colegio no haya tomado ninguna acción, se denuncia ante Indecopi. En el caso de colegios particulares, inclusive he leído algunos casos en donde se ha hecho frente a Defensoría del Pueblo en el caso de colegios del Estado. Entonces, eh, es lo que suele pasar en la actualidad, ¿sí? Y hay algunos problemas justamente que hacen que los colegios no puedan tomar cartas sobre estos asuntos y que dificultan el abordaje. ¿Sí? Uno, los profesores están saturados en los colegios, tienen bastante carga académica, bastante carga laboral, mejor dicho, por la parte académica, ¿sí? No es solamente dar su clase, ellos tienen que prepararlo en base a un sílabus. Aparte de eso, las evaluaciones y los informes que tienen que presentar de manera periódica y diferentes funciones que tienen que asumir para, aparte de eso, poder dedicarse a generar programas de tutoría que aborden esta parte, ¿sí? Entonces, ya vemos que podría ser un poquito difícil que el profesor actúe directamente en estos casos o ellos elaboren programas de prevención. Entonces, ¿qué queda? Los psicólogos, ¿sí? Pero hay también otro tema, no hay muchos psicólogos en colegios contratados, ¿sí? A nivel nacional. Hasta el año 2022 solamente había 730, 720 psicólogos contratados en colegios. Eh, a nivel secundaria y casi 500 a nivel de primaria. Entonces, no llegan ni a 2000 psicólogos contratados a nivel de Lima. Esto también es un problema porque ¿quiénes se encargan de los planes de prevención? ¿Sí? Entonces, eso es uno. Dos, si bien el portal sí se ve, recibe las notificaciones, no hay un proceso de intervención específico. Uno, porque el bullying o la violencia dentro de los colegios no está tipificado como un acto castigado por la ley. ¿Sí? No hay ninguna sanción legal que avale, como digamos, qué hacer frente a un acto de bullying.
¿sí? Entonces, eso también dificulta qué se puede hacer. Hay guías, pero que dan una noción bastante general de qué es lo que se podría hacer por ahí. Por ejemplo, se habla de reinserción, pero no se especifica cómo, qué, de qué manera. De un plan de rehabilitación con el alumno que ha sido agredido, pero tampoco se especifica hasta qué medida el colegio va a estar involucrado o en qué medida hay que llevar un trabajo conjunto con otras entidades, como puede ser el MINSA o algún otro programa del Estado. Entonces, eso hace que muchos colegios tengan la dificultad para aplicar planes de prevención y puedan intervenir también de manera adecuada. Y eso también hace que se sigan presentando denuncias frente a Indecopi cuando el colegio no toma medidas. Entonces vemos que el problema no solamente son los alumnos, sino hay un problema a nivel estructural que se intenta manejar, pero no hay todavía los recursos suficientes, al menos aquí en Perú. eh, y claro, esto va a significar un problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como padres podemos hacer para proteger a nuestros hijos? ¿Sí? Uno, tenemos que estar atentos a qué es lo que está sucediendo en las aulas. Intentar que nuestros hijos fomenten de la mejor manera posible unas buenas relaciones sociales con sus compañeros. Verificar cómo es el clima del aula, ¿sí? Ya vemos que no es demasiado bueno que un profesor sea tan estricto eh, y que genere demasiado la competencia o le dé tanta prioridad a la competencia. En un colegio lo que va a hacer que el alumnado esté comprometido con sus compañeros e intente cuidarlos es la cooperación, ¿sí? Sí, mientras se pueda dar ese ambiente, los alumnos es más probable que estén bien. Y en caso la persona sí tenga una dificultad física o una discapacidad, pues hay que tomar otras medidas aparte, hay que mejorar esa supervisión, ¿sí? Estar un poco más al tanto de cómo es la relación con los compañeros, quiénes son los compañeros más cercanos, o ir viendo de qué manera acercar a los compañeros. Y eso es un trabajo arduo porque no es fácil, ¿sí? Porque en el caso de personas que realmente tengan diferencias, ya sea a nivel de capacidad o a niveles físicos o a niveles de género, eh, como digamos, hay varios estereotipos que nos juegan en contra porque no hay la información necesaria. Pero esto también implica que nosotros tenemos que continuar tenemos que continuar con nuestra labor de informar. Tenemos que hacer este efecto multiplicador para que las personas puedan tomar conciencia de la realidad de estos problemas, ¿sí? Y esta información es la que va a ayudar a desaparecer o combatir, mejor dicho, todos esos estereotipos que nos dificultan una adaptación correcta en el ámbito educativo. No solamente para un conjunto específico de personas, sino para todos, porque cualquiera puede ser víctima de bullying, porque vemos que hay razones que van más allá de lo que yo puedo hacer, ¿sí? Implica cómo está toda esta estructura a nivel de la sociedad y cómo el profesor lleva sus clases dentro del aula. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿sí? Quisiera entrar al espacio del compartir y poder escucharlos si hay algunas preguntas, hay algunas dudas o inclusive hay información o casos que quisieran compartir.
Bien, eh, para Carlos, hacer un breve resumen, señora Rosa María, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Sí, demoré un poquito de entrar, Espérame que pero aquí estoy estoy. descansando. Sí, justamente lo que comentaste, hablando ahorita de OMAPED, ya he tenido conversación con dos chicos que están trabajando en Ajá, Saga, uno en Saga, otro en, ¿cómo se llama esto? Macro, y me comentan, conversando entre los tres incluso, ¿no? Me comentan que ellos reciben bullying, les hacen bullying ahí los mismos trabajadores, y me llamó la atención como uno le daba las indicaciones al otro, le daba recomendaciones, qué hacer en ese caso, que no se sienta triste y que pida ayuda y que vaya a sus superiores y todo, ¿no? Pero mm, cómo ahí se nota, ¿no? La falta de un programa de sensibilización, ¿no? En los mismos trabajadores, porque si hay una ley donde se exige incluir a personas con discapacidad en el trabajo, entonces tiene que haber un programa para sensibilizar a los compañeros de trabajo, ¿no? Tiene que haber, porque y ya no estamos hablando de niños, no estamos hablando de chicos, de adolescentes, estamos hablando ya de personas adultas, ¿no? Y a pesar de ser personas adultas, pues se caen en esto, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí y en el caso de los chicos con discapacidad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto decirles que estén preparados en ese momento para que ellos puedan defenderse, incluso si yo soy una persona con discapacidad, no me hagas esto, ¿no? No me hagas esto, porque eso es lo que he escuchado en ellos, ¿no? Tú tienes que decir que tienes discapacidad y que no pueden hacerte esto, ¿no? Porque sus herramientas son, entre comillas, pobres, ¿no? Para poder enfrentar esto, ¿no? ¿Qué hacer ahí? claro. ¿Qué hacer ahí? Si se ha contemplado eso Si bien, en si trabajo bien también. cuando se da en el trabajo, este tipo de actos recibe otro nombre que es moving, igualito es violencia. Y mantiene Claro, es los mismos violencia. factores que el bullying. Y claro, ahí es un tema que implica también el ambiente laboral y las personas. Lo ideal, claro, sería que haya todo un sistema que permita una adaptación adecuada. Porque para esto, si ya se está generando un ambiente de no colaboración entre los trabajadores, eh, y hay una cierta sensación de competencia, a pesar de que es una persona con discapacidad, ok, no lo voy a ver como un compañero, va a ser alguien frente a cual yo tengo que presentar mejores indicadores. Entonces, ya vamos ejerciendo cierta separación. Hay trabajos en donde se realiza de esta manera. Claro que las nuevas tendencias laborales implica mejorar el ambiente laboral, generar un buen clima, y todo eso como parte de una cultura, ¿sí? Pero si vemos que por ahí no se puede, yo he visto casos en donde los padres pueden hablar con los jefes, o sea, tienen ese contacto. Y de repente no por teléfono, pero se acercan a los locales y son recibidos. Entonces, eso es lo primero, porque el jefe tiene que saber quiénes son los que están haciendo qué. Eh, Porque también podría haber un tema de ignorancia de parte de los trabajadores, de los compañeros. Eh, Quizás una broma cotidiana que podrían hacer entre dos personas, que se tienen cierto grado de confianza y quieren Se la pasó aplicarlo ahorita el con martes. esta persona, pero que no tienen la misma interpretación. Por ejemplo, imagino, ok, yo fastidio a mi compañero, seguro te gusta la compañera tal. Y luego voy y fastidio pero como broma, ojo, a una persona que tiene cierta discapacidad, pero que no entiende por qué me está fastidiando, por qué le están fastidiando de esa manera. Pero a mí no me gusta esa compañera. Yo vengo aquí a trabajar. Entonces generamos una incomodidad de todas maneras.
Y estamos pasando por encima de varias pautas sociales, porque se supone que tú no bromeas con alguien con quien no tienes confianza. Y a pesar de tener una discapacidad, yo soy una persona adulta y escojo a mis amigos y sé a quién le doy confianza y a quién no. Entonces, puede ser que estas personas no lo están interpretando bien y lo que necesitan es, claro, que se les explique y lo mejor sería que lo haga el mismo jefe, siempre y cuando tenga la capacidad de hacerlo, pero también podría darse el caso en donde realmente haya malicia y eso es lo más peligroso. Y eso se nota dependiendo del tipo de bromas, los momentos donde se hace, y el jefe también debería hacer, porque eso sí está penado. Si hay otra ley sobre moving, sobre acoso laboral, no tengo todavía qué tanto abarca, pero sé que hay una ley. Entonces, al ser una persona vulnerable, debería tener protecciones en este ámbito específico, pero habría que leer un poco más. No tengo la parte legal, pero debería ser así. El jefe es el responsable del bienestar de sus trabajadores. Entonces, eso es lo primero. Y claro, la idea es que podamos insistir hasta que se tomen medidas de igual manera, porque supongamos que, ok, ya no es con fastidiar, oye, ¿te gusta tal compañera? Sino le están escondiendo la mochila, le están quitando la comida, ya eso debería ser sancionado, porque eso no se le hace a ningún compañero. Entonces, si hay pruebas de que eso está sucediendo, de todas maneras, el jefe tiene que estar bajo conocimiento y si no, se tiene que aplicar una denuncia. Y aquí habría que ver a qué instituciones, porque me parece que podría ser el Ministerio del Trabajo sin ningún problema, porque es a donde normalmente se va este tipo de denuncias. Ujú. Y qué se hace, cambiando un poco de la pregunta, qué se hace en el caso de tener un hijo que sea el violento, ¿no? El hijo es el que hace el bullying. ¿Cómo se aborda eso? Claro, debería haber un abordaje integral, porque ahí debe estar involucrada tanto la familia como digamos, aparte del mismo joven. El tema es que cada caso es diferente. He visto casos en donde los padres son completamente descuidados y obviamente el hijo no tiene límites, eh, y es complicado de intervenir. Por eso es que se habla de que habría la necesidad de aplicar un marco legal a esto. Sí, pero es difícil que alguien pueda terminar de realizar toda esta propuesta, porque también hay otros casos en donde los padres realmente están involucrados y la dificultad es la persona. ¿Sí? Vi un caso en donde el chico ya mayor de edad golpeaba a la madre. La madre intentaba, pero el chico tenía mucho más fuerza física, entonces dominaba la situación. Entonces aquí, ok, la madre podría recibir apoyo psicológico y con lo cual podríamos generar algunas pautas para mantenerla a salvo e intentar regular a la persona, pero esos son pocos casos. Y el tema es, ok, ¿quiénes son los que deberían estar detrás de esto? Por eso es que se habla de la necesidad de un marco legal. En los casos que yo he visto, claro, ha sido la profesora quien ha dicho, ok, yo te voy a guiar a dónde ir. Y ahí acaba la labor de la profesora, que podría ser lo más justo, ¿sí? Y aquí ya se involucran otras entidades, porque si la persona puede ver de forma particular es mucho más rápido, porque sabemos que de parte del Estado demora entre que vas a la posta, entre que te dan la cita, entre que te buscan un profesional más especializado para el caso específico. Entonces, hay toda una estructura que dificulta, ¿sí? Entonces, si yo tengo un hijo agresor, la idea es buscar ayuda. Entonces, tengo la posibilidad de atención particular, excelente. No puedo, ok, ¿qué servicios del Estado voy a necesitar? Que puede ser a través del MINSA,
ya sea los centros de salud mental comunitarios, las mismas postas, o qué otras entidades me pueden ayudar. Por ejemplo, en el caso que yo vi, nunca se contempló la idea, pero yo sugerí que se haga una denuncia directamente al hijo, porque en este caso era una persona ya mayor de edad. Estaba en quinto de secundaria, pero ya había cumplido los 18 años, ¿sí? Pero en caso de menores de edad se dificulta la figura, ¿sí? Claro. Entonces, ahí hay un tema que tiene que verse, porque si no, dejan sin herramientas para actuar. Entonces, Ya ahí el abordaje creo que es ya netamente por el lado psicológico, ¿no? Por ese lado de ahí, ¿no? Porque sí, no puede haber un tema legal ahí, ¿no? exacto, por el momento tendría que involucrar el tema legal, pero por el momento la intervención es netamente psicológica. Ver cómo abordar esta familia y que de alguna manera se ayude a regular a esta persona, ¿sí? Porque tampoco se puede generalizar de que hay razones específicas, ¿no? Habría que ver qué es lo que está pasando, cómo comenzó esto, qué cosas han pasado antes. Entonces, Claro, y sí. ahí también implica el compromiso del colegio, ¿no? Porque el colegio casi nunca aborda como debería ese tema. Esa parte, el otro lado, no del agredido, sino del agresor, por ponerle un nombre que suena fuerte, Mm, pero no lo aborda, normalmente yo he visto que no lo abordan adecuadamente, o lo sancionan, lo marcan, o simplemente ujú. evitan el involucrarse por imagen incluso, ¿no? Para no tener problemas, para no, o sea, como que quieren salirse de eso, ¿no? Huyo, no abordarlo adecuadamente, ¿no? Es un tema también. Claro, es por eso que decía, es que tampoco hay una pauta de cómo se debe realizar y no hay una estructura que diga, ok, mándalo aquí, 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 aquí. No está tan estructurado. Por lógica, nosotros decimos, podemos enviarlo aquí, aquí, acá, pero no está, como digamos, completamente estructurado. Hay una guía para el manejo de bullying de Ministerio de Educación, pero no te marca las pautas. Te dice, este es el objetivo, a esto hay que apuntar, pero no te marca los procedimientos. Entonces, algunos colegas lo que hacen es eso. Ven directamente con Demuna, ven directamente, como digamos, mm, asesorando para que intenten poner alguna denuncia, si es que son mayores de edad, o van recomendando que se acerquen a un centro de salud, porque no hay una pauta. Y eso es lo que hacen algunos colegas, porque también desde el colegio no pueden recibir una atención especializada. El psicólogo educativo ve parte nada más de la evaluación de este tipo de casos, pero la intervención lo tendría que ver un psicólogo clínico que vea ese tipo de temas. Ya sería temas de conducta, como digamos, en niños y adolescentes. Entonces, esa estructura es lo que tendría que estar más cimentado y es lo que se tendría que hacer, claro. Y sí, pues, a veces los colegios no están abordando de manera correcta esto. Y por eso también es importante que sepamos que se puede denunciar eso, porque la idea es que nosotros hagamos que se tome la atención debida. No se puede dejar así nomás. Entonces, si el colegio no me está haciendo caso, está haciendo algo que no está cumpliendo con los objetivos, que es cuidar a los alumnos, tengo que denunciarlo. Pero para esto yo debo dejar las constancias suficientes. Entonces, si está la denuncia en sí se ve, el colegio ya tiene una notificación. Si yo envío una notificación escrita al colegio, es mucho mejor que hablarlo, porque yo lo puedo hablar con la profesora, pero en un lugar en donde no se quiere tocar este tema, no va a subir, no va a subir a la cabeza, la directora no se va a enterar, Claro, va a intentar manejar por claro, interno y no es la idea. sí, Entonces se pues, tiene que dejar constancias escritas, se tiene que hablar directamente
con los encargados, ¿sí? No es solamente hablar de boca, se tiene que dejar de preferencia comunicación escrita o en el portal. Entonces, es la mejor forma para poder nosotros defendernos después si es que en caso no se hacen las cosas bien, ¿sí? Personalmente pienso que no debería ser así, debería darse las facilidades, pero por el Claro, momento estamos en esta situación. sí, sí. Ojalá eso mejore, ¿no? Ojalá. Sí, pero igual que en varios aspectos, va a depender de qué es lo que nosotros hacemos, ¿Yo? porque a nosotros al ¿Usted? exigir vamos a Suave, ¿no? hacer que realmente se tomen en cuenta cosas que antes de repente no, ¿sí? ¿Qué es lo que poco a poco se ha logrado? Se ha logrado que se tome atención a más cosas que antes no se veían o pasaban desapercibidas. Entonces es un trabajo que poco a poco se tiene que ir mejorando, tanto de la mano de los profesionales como de la población en general, porque entre más pidamos algo, aumenta la posibilidad de que nos lo den, ¿sí? Porque Ujú. parte de eso también va a ser que los gobiernos o el Estado eh, haga algo al respecto, que mejore el marco legal y aparte ponga las instituciones necesarias o mejore la estructura para la atención de estos casos. Sí, gracias. Muchísimas gracias por su participación, señora Rosa María, porque creo que ahí han quedado más claros algunos puntos. Muchísimas gracias. Quisiera saber si de repente por ahí hay algunos casos más que se deseen compartir o hay algunas acotaciones. Bien, sabemos que es un tema complejo, ¿no? No es tan sencillo, porque involucra muchas cosas y no se le ha dado la importancia suficiente, ¿sí? Pero tenemos que eh, tener en claro que es algo importante y nosotros tenemos todo el derecho de reclamar en caso veamos, ¿sí? No desacreditemos o no subestimemos el hecho de que mi hijo me diga, me fastidian en el colegio. Preguntemos qué está pasando, desde cuándo, cómo lo hacen, quiénes saben, porque eso va a hacer que yo diferencie, ok, es bullying, realmente es un juego de niños, ¿sí? Porque la violencia no es un juego de niños. La violencia genera daños irreparables, genera daños bastante fuertes, ¿sí? Entonces necesitamos prestar atención a estas situaciones. Y a pesar de que de repente por ahí no tenemos todas las facilidades, sí podemos hacer cosas al respecto, ¿sí? Señora Nelly, buenas tardes. Sí, señora Nelly, no le escucho, parece que su micro está desconectado. Veo la manito levantada y aquí me sale que el micro está prendido. Parece que no ha conectado bien su micro. Ok, parece que tenemos un fallo técnico. Está bien. Bien, mamitas. Eh, si no hubiera más preguntas sobre el tema de hoy, ¿sí? Daría por terminada la charla y durante la semana, fin de Hola, semana para ser hola. Ahora sí específico. creo. Ah, ¿Doctor? sí, ¿Me te escucha? escucho. Sí, Hola, hola.
Sí, Hola, señora hola. Nelly, sí la escucho. Ahora no lo escucha usted, doctor. Ah, Hola, hola. pero sí la logro Don escuchar. Carlos, ¿me escucha? Sí, Algo le Ay, está fallando acá en... Algo sí la está... logro escuchar. Se escucha a Acá los será. dos. ¿Dónde será? Doctor, ¿me escucha? Sí, Bueno, ya. Bueno, yo no lo escucho nada. Bueno, ya que ustedes me escuchan, voy a hablar. El tema del bullying, ¿no? Justamente en caso de niños, no podría yo dar una seguridad de que se trata de bullying, ¿no? En el caso de mi pequeño este año en un colegio inclusivo y regular, ¿no? Pero, pero hay cositas que siempre estamos atentos, así como usted lo acaba de mencionar, no ujú, dejar que se profundice, ir buscando, preguntando, porque hay cositas en que los niños fastidian, ¿no? Y los niños hablan. Quiera que no, son pocas las veces que en las que estamos, como se dice, en contacto directo con el aula, porque Christopher, pues, ingresa al aula solo, de ahí, sale solo, y son pocas las ocasiones con las que tenemos contacto directo con la tutora, no más que todo el auxiliar que no está, como digamos, muy informada, ¿no? Porque es auxiliar para todos, para todas las aulas, de primero a quinto grado. Entonces, no es una información muy certera, ¿no? El caso es de que con mi pequeño, pues, hay veces que los niños se empujan, ¿no? Pero yo creo que también hay que irles formando, ¿no? Así como uno los prepara en aprendizaje, así como los prepara en otras áreas. También irles, ¿no? Diciendo al pequeño que tú no me golpees, ¿por qué es que me ujú. topas, ¿no? Ya irle preparando ese, ese lenguaje. Incluso el otro día hubo un incidente con un pequeño y entonces yo le dije, tú le vas a decir a ese niño que le vas a llamar a su papá y que le vas a comentar. Y así le dijo él, pues. Y el niño como que, se lo miró, ¿no? Entonces yo creo que ya ahí vamos marcando un poquito, ¿no? De respeto, más que todo. Pero Mm, siempre hay niños, como últimamente hubo una reunión y en 2 minutos hicieron de todo, y eso que son pocos niños. Exagerando, son 7 niños varones y 3 niñas. Entonces, en esos 2 minutos, como dice, cambio de hora, porque es un colegio de polidocencia, en ese lapso los niños, siempre hay empujones, ¿no? Pero ahí terminó agraviándose, pues, Christopher, ¿no? Y ni aún así conversamos con la Miss y están en ese reporte de hacer las averiguaciones, porque nadie sabe, porque justo descuidaron el aula 2 minutos. Y entonces le estamos indicando al pequeño que así cualquier incidente, él tiene que avisar inmediatamente al profesor de ese momento y después cuando sale, pues a nosotros, ¿no? Y lo bueno que no se queda callado, pues lo bueno que él inmediatamente dice. Y vamos a ver, pues, ¿no? Espero que esto mm. después, a largo plazo, pues no continúe a más. Claro, Esa claro. es mi información. Ahora, ¿cómo lo escucha usted? Por aquí. Voy a apagar. Está bien. Primero, gracias por el aporte y tenemos que ver algo, ¿sí? Bullying es un sistema. Eh,
como digamos, gira en torno a la persona agredida. Entonces, si yo veo que mi hijo, ok, hoy tuvo una discusión con su compañero, luego tuvo con otro, eh, pero es de vez en cuando, no hay periodicidad, ¿sí? Son diferentes temas por lo que discuten por ahí o se fastidian. No podríamos hablar de bullying, ¿sí? Pero la señora también mencionó algo muy importante, el respeto. Hay alumnos que fastidian simplemente a todos, no es porque haga bullying como tal, no se ha formado este sistema de acoso, ¿sí? Sino que simplemente es un alumno fastidioso y ya, claro, yo puedo pedir respeto, entonces eso también se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Si hubiera un sistema de acoso hacia su nieto, en ese caso sí hablaríamos de bullying, ¿sí? Pero como no es bullying, entonces no hay que prestarle atención, no. Por eso que la señora dice, tengo que enseñarle a que lo respeten, que él se haga respetar, que él responda a estas situaciones. Y eso está bien, claro que sí. Los chicos tienen que aprender a responder a diferentes situaciones, a protegerse también ellos mismos. Así sea con solamente decir, oye, no me molestes. Tienen que aprender a responder de esa manera, ¿sí? Tanto los niños como los adultos. Si un adulto no lo ha desarrollado, tiene que intentar desarrollarlo, porque de esa manera sí se va a proteger, ¿sí? Lo voy a escribir en resumen en el chat para que la señora Nelly pueda verlo. Oso es- importante que los a poner límites. Claro, eso es importante, que pongan límites. No digan molestes. Entonces, porque no se bullying, se menos igual. Excelente. Sí, entonces tenemos eso. Eh, los chicos necesitan aprender a defenderse, ¿sí? Necesitan avisar también cuando alguien los está fastidiando, ¿sí? Eso también es importantísimo, porque de esa manera es que nosotros vamos a poder enseñarles o, en todo caso, intervenir, ¿sí? Y claro, cuando ellos le cuenten a los amiguitos, porque a veces es así, o a los primitos de su edad, a la persona de su edad, también intentar estar atentos a esas situaciones, que no solamente sean receptor de esa información, sino que avisen a alguien que realmente los pueda ayudar. Entonces, a los mismos chicos decirles, si tu amiguito está en problemas, avísale a su papá, ¿sí? Eso también es bueno porque vamos a generar redes de apoyo y eso es importantísimo en estos casos. Bien, mamitas, en vista de que no hay más casos a compartir, pasaría ahora sí a dar por finalizada la charla del día de hoy. Agradezco bastante la participación de todas. Es un tema muy importante y su prevención va a ayudar a que los chicos en general estén mucho más tranquilos, ¿sí? Tengan o no tengan alguna discapacidad, es lo mejor que podemos hacer. Y sabemos que este tipo de violencia no solamente aparece en el colegio, aparece también en el trabajo. Es más,
justo en estos días me topé con una investigación en donde se está viendo los efectos del bullying en la educación superior, o sea, en la universidad. Se supone que no debería aparecer, o se creía inclusive que no aparecía, pero también se puede llegar a dar en algunos casos eh, que ya están registrados, ¿sí? Entonces, Mitas, muchas gracias por su participación y ya nos estamos viendo la siguiente semana, ¿sí? Cuídense bastante, espero tengan una bonita tarde. Gracias. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego con todos, hasta luego.